¿Qué tal amigos? Continuamos con el estudio fascinante de la historia del derecho. El día de hoy vamos a aprender acerca de la Edad Media, el desarrollo del derecho castellano y el desarrollo del derecho indiano y español. Recuerda ver el logro de esta unidad. Lo que vamos a ver al finalizar esta unidad es identificar las instituciones que primaron en estas figuras jurídicas de la época castellana, además cómo ha aportado este sistema en la Edad Media a la actualidad. Recuerda que es muy importante saber cuáles son los estamentos de la República y la anterior República, es decir, lo que antecedió al tema republicano, cómo conocemos hoy las leyes actualmente y cuál ha sido su influencia del derecho español. Vamos a ver los contenidos generales. En los contenidos generales vamos a observar acerca de las nociones elementales, acerca de la historia y de la evolución del derecho castellano. Además, vamos a conocer acerca de los sistemas jurídicos de esa época. Vamos a ver el sistema jurídico hispano-español, además cómo se instauró en el Perú. Vamos a ver la vida y el sistema pre-inca e inca, para luego después entrar a la evolución y las fuentes de este estilo de derecho o forma de derecho, como lo fue el derecho castellano. Muy bien, les invito a repasar esta unidad. Muy bien, ahora continuando con la unidad, vamos a ver acerca de las nociones elementales sobre la historia y la evolución del derecho castellano. Vamos a ver acerca de lo que es el derecho castellano. Si vamos al concepto de derecho castellano, vamos a hablar que es este conjunto de normas que primaron, o las instituciones que primaron en la época castellana, es decir, que parten de la sociedad de Castilla. Lo que vamos a ver en esta diapositiva y en las diapositivas siguientes es acerca de su formación, de este choque de mundos que estamos hablando de España y de América. Muy bien, como podemos ver la evolución del derecho castellano, podemos encontrar un primer hito. En 1942, después de Cristo, estamos hablando que el mundo europeo se choca con el mundo de América. Es decir, el descubrimiento de América ya estaba dando sus primeros pasos y este choque de dos mundos va a hacer que se creen nuevas instituciones del derecho y nuevas normativas. Y esto va a ser importante para el derecho que conocemos hoy actualmente. En este caso vamos a hablar de 1519 con las primeras conquistas y hablamos de la conquista de México. Y luego después podemos hablar en 1532 de la dominación, específicamente en nuestro país, Perú. Si hablamos del derecho castellano tendríamos que hablar de la primera norma, o la primera norma llamada Norma Colón, que lo que hablamos es una concesión a Cristóbal Colón, el gran navegante, ustedes ya conocen la historia, acerca de unas capitulaciones de la Santa Fe. ¿Esta qué significa? O Santa Fe de la Vega de la Granada, que era su nombre completo, que le daba poderes a Colón para que Colón pudiera conquistar y lo que encontraba Colón era suyo, es decir, parte de las propiedades que encontraba en estas navegaciones o en estas conquistas. En 1492 el Papa Alejandro VI, a través de las bulas papales eran lo que hoy conocemos más o menos como las encíclicas, es decir, directivas o digamos directrices de un papa de en ese entonces, y se entregaba el continente encontrado a los reyes de España a cambio de la evangelización. ¿Qué quiere decir esto? Que un papa, a través de una bula, estaba entregando nuestra tierra americana, como si fuese una propiedad de la iglesia, cuando no fue así. Esto es un dato interesante porque se veía como América era la mirada, digamos, de España frente a una expansión de una nueva España, una conquista. No fue un tema de descubrimiento y que íbamos a trabajar juntos, sino un tema de conquista. Muy bien, eso ha sido todo en esta parte. Vamos a continuar en un próximo video. Muy bien, continuando con el tema, vamos a hablar acerca del sistema jurídico en la historia del derecho castellano y español. Es decir, vamos a hablar acerca de los inicios del siglo XIX. Muy bien, veamos la siguiente presentación. Lo que vemos en pantalla es acerca de los tres tipos fundamentales de derecho que existieron para el derecho castellano. Podemos encontrar el derecho divino, que aún había rezagos en el tema divino, y es más, volvió a cobrar poder el tema religioso. Recordamos los primeros temas cuando hablábamos de Roma, que había ya una división y la parte religiosa se había extraído de la parte legal. Pues ahora, gracias al tema castellano, el poder cristiano era tan fuerte que encontrábamos un derecho
ya religioso, y lo vamos a conocer más adelante. Luego encontramos el derecho natural, que este sí viene continuado del derecho romano, y encontramos los derechos humanos, ya un poquito más desarrollados, más consolidados, y aboliendo algunos sistemas de esclavitud, pero esto sucederá para España. Para Perú aún seguía el tema de la esclavitud. Muy bien, ahora vamos a ver acerca de la influencia romana en el derecho castellano. Como bien lo hemos mencionado, todos los caminos conducen a Roma, y para el derecho castellano también lo conducía. Es decir, la influencia era tan fuerte del derecho romano que sobre todo en el tema patrimonial civil tenía mucha relación con lo que hoy conocemos como el derecho actual del Perú. En este caso vamos a hablar sobre todo del tema de las recopilaciones jurídicas. Es decir, así como Justiniano tenía recopilaciones, en el derecho castellano también existió el tema de la recopilación, habiendo algunas más importantes. Y también encontramos el tema del ordenamiento jurídico, es decir, algo lógico. Luego encontramos también no solamente la influencia en el tema, digamos, societario, sino también en el derecho privado en general, es decir, los derechos reales, obligaciones, sucesiones, etc. Esta va a ser mucha influencia para el mundo español. Y luego podemos encontrar como último referente el tema de las partidas. Las partidas en España son la principal o el principal ejemplo que tenemos acerca de la influencia romana. Vamos a ir a la siguiente. Muy bien, eso ha sido todo por esta unidad. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Muy bien, y ahora continuamos con el sistema jurídico prehispánico en el Perú. Muy bien, podemos encontrar dos cosas importantes en el sistema prehispánico en el Perú. Vamos a hablar de dos instituciones que nos deja el derecho castellano. Lo primero, el repartimiento. ¿Qué significaba esto? Que cada español podía recibir un número determinado de esclavos, o decir de indios, para trabajos. Sin embargo, estos no eran considerados como tales, es decir, no como esclavos, ni tampoco como encomendados, sino que podían recibir un pago, un salario. Pero sin embargo existía esta figura de que podían tener un grupo determinado para uno de los repartimientos. También encontramos el tema de la encomienda, que a diferencia del repartimiento, en la encomienda el rey podía autorizar a una determinada persona un determinado lugar para que pueda evangelizar, es decir, las finalidades era de derecho religioso, por así decirlo. Y es decir, se le encomendaba un tema de indios, un tema de propiedad, con la condición de la evangelización. Veamos la siguiente. Ahora podemos encontrar dos cosas, digamos, como datos históricos. La barragaña, que era repudiado por muchos en algunos casos, pero que era bastante aceptado en el tema español, es decir, la convivencia prematrimonial. Es decir, solamente la unión por temas, digamos, físicos, no por temas legales, ni tampoco por temas religiosos o morales. Existía este sistema de la barragaña, hoy en día no existe eso, existe una figura que es la unión de hecho, que es diferente a la barragaña, pero en este caso existía esta figura y era aceptada por la comunidad. Y luego tenemos el tema del fuero juzgo, que estamos hablando ya de las disposiciones de derecho público, donde habían las normas que eran heredadas por el sistema romano que habíamos comentado en anteriores videos. Por ejemplo, en el tema de la familia, en el derecho de obligaciones, en el derecho de sucesiones, entre otros. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Muy bien, continuando con el curso, vamos a hablar ahora del sistema de vida pre-inca e inca. Veamos la siguiente diapositiva. Muy bien, si queríamos hablar acerca del tema pre-inca, vas a encontrar diferentes autores donde hablan de que sí hubo un sistema jurídico o legal en el tema pre-inca. Es decir, las antiguas civilizaciones, las antiguas culturas, estamos hablando de Chavín, etcétera, sí tuvieron un sistema. Si bien es cierto, no ha sido un sistema, digamos, escrito, y con el Inca ya se puso un poco más escrito, en el tema pre-Inca sí existía el tema jurídico, sí existía un orden social. Y es más, en cualquiera de las culturas que hemos estado estudiando a lo largo de los cursos, había clases sociales, ¿no es cierto? Habían diferencias, desde, digamos, el emperador, si nos vamos a épocas antiguas, o en este tema podríamos hablar de los líderes, de los curacas, o en el tema incaico, del Inca. Podemos citar, por ejemplo, a Jorge Basadre cuando dice: los incas encontraron el ayu ya constituido y solamente los incas lo continuaron.
¿Qué es lo que quiere decir este gran historiador que continuaron el tema de los ayllus? ¿Qué quiere decir? De que ellos solamente son herederos de una cultura, que el ayllu ya era el sistema, digamos, de organización social de esa época. Vamos a conocer un poco más acerca del ayllu. El ayllu era esta reunión familiar que le daba, digamos, una propiedad en un lugar específico, que tenía vínculos en el tema de territorio, tenía vínculos de sangre y además vínculos religiosos, es decir, que hacía una serie de ofrendas. En las culturas pre-incas recordemos que no era un tema de un solo dios, sino muchos dioses, y cada uno de los territorios le rendía homenaje a uno de sus dioses. Y así se organizaba el tema de las aylus. Y estos tenían líderes, como en toda parte histórica. Si nos vamos a, digamos, a las épocas antiguas, desde Roma o antes, que hemos estado estudiando a lo largo del curso, vamos a encontrar que siempre hay líderes. En este caso también había líderes. Estos líderes eran los inchi, que eran los jefes de guerras en general, porque era, recuerda, vinculado al tema de ganar o de conquistar. Y luego también encontramos al curaca, que era una especie de cura, sacerdote, que guiaba. A pesar de que no existieron normas escritas, sí existieron un orden, como bien lo hemos mencionado, tanto en el tema pre-inca como inca, y esto lo vamos a encontrar en algunos relatos. Por ejemplo, lo que vemos abajo son relatos, fuentes de la historia, no solamente historia, sino historia jurídica, diría yo, de algunos autores, de algunos relatores, como lo es Pumacahua. Veamos la siguiente. En este caso vamos a hablar acerca de los incas, ya una organización mucho más estructurada y evolucionada de lo que fue las épocas pre-incas o las épocas de las primeras civilizaciones peruanas. En este caso podemos encontrar una, digamos, diversidad en cuanto a la organización, porque tienen varios estamentos muy importantes, sistemas de valores y sistemas de distribución de riquezas. En este caso podemos encontrar la figura principal del Imperio Incaico, cómo ha llegado a ser una parte, digamos, histórica, digamos, envidiable por muchas culturas y muy parecida a una civilización que también fue conquistada en América, como lo fue la cultura azteca, que también tenía unas estructuras muy parecidas a las nuestras, inclusive en temas religiosos como eran sacrificios, entre otros. Estas culturas llegó, digamos, a expandirse no solamente en Perú, sino también en Argentina, como podemos ver ahí, en Bolivia, en Colombia, en Chile y por supuesto también al norte del Ecuador. Muy bien, veamos la siguiente. Vamos a hablar acerca de una cita que nos hace referencia al Inca. Mira lo que dice aquí. De tal manera entendían los incas el proveer justicia que ninguno osaba hacer desaguisado ni hurto. ¿Qué significaba? Que ninguno quería salirse de la norma, que ninguno quería salirse de lo legal, de la ley. Mira, y el concepto de ley todavía no existía en el Inca. Sin embargo, había una figura de autoridad, de respeto, lo que me limita en hacer mis acciones frente al otro. Un sistema de valores, digamos, que enriquece nuestro quehacer en el mundo jurídico peruano, porque no solamente es la norma escrita, sino lo que nosotros hacemos, nuestras acciones. Interesante la propuesta que hace este autor en sus relatos de Ciecea León. Veamos la siguiente presentación. Vamos a hablar acerca del Inca. Cuando hablamos del Inca, definitivamente estamos hablando de un dios o símbolo de Dios. Recordemos que este era el encomendado del dios Sol. Y este Inca reinaba en todo lugar. Además, no era una persona humana, sino extrahumana, porque era encargada del mismísimo Dios a gobernar, a distribuir e inclusive a decir qué cosa es lo que debíamos hacer y qué cosa era lo que estaba prohibido. El Inca era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Además, que era el hijo de Dios Sol, digamos que la cosmovisión del Inca era un tema religioso, sumamente religioso, ligado al tema religioso, y este es cultural, porque también en el sistema pre-inca también existía el tema de la religión que primaba, es decir, se movían masas a través de conductas morales religiosas. Y esto fue lo que le dio muchísimo poder al Inca. Veamos la siguiente. Muy bien, tenemos que hablar de clases sociales. Como bien te he dicho, las clases sociales existían en casi todos los sistemas. Y en el sistema Inca tampoco es ajeno. En el sistema Inca existió también la división de clases sociales.
podemos encontrar también el tema de grupos sociales que se dividían según dónde nacían, por ejemplo. Es una manera de clasificarlos. Como hemos mencionado, no estaba muy desarrollado el tema escrito, organizativo, pero sí en pensamientos lógicos de organización, como por ejemplo el tema del lugar. También podría ser por el trabajo que desempeñaban, era otra manera de dividirse el tema de la clasificación inca. Y otros podían ser en el tema de las guerras, recuerda, conquista. Las antiguas civilizaciones casi todas se van a la relación de la conquista. Luego tenemos, por ejemplo, la monogamia, que era un mandato para el pueblo y no para los de mayor clase social. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos una división de las clases. Es decir, la monogamia era penada para unas personas, para un grupo determinado y para otras no. Ya encontramos divisiones. Entonces, ese espíritu de igualdad de la ley todavía no existía. Estamos hablando de que había diferencias en la aplicación de una norma. Veamos otro ejemplo. En la pena de muerte, la nobleza o el guerrero, si es que era acusado de algún delito, tenía que ser, digamos, penado de manera privada, es decir, no en público, y tendría que ser decapitado, que era una de las mejores formas de morir. En el caso que fuera el pueblo, sí tenía que ser en público, de manera que todo el mundo sepa que ha cometido ese delito y para que no vuelva a cometerlo, y también tenía que ser, por ejemplo, en la hoguera. O también podría morir apiedrado también. Estos eran los dos sistemas que existían, diferencias de clases sociales. Muy bien, veamos la siguiente. El Tahuantinsuyo fue una de las, digamos, influencias más grandes en nuestro país alrededor de esta, digamos, expansión inca. Y como has visto, no solamente tenía el tema de Perú, sino muchos países, digamos, englobaban el tema del Tahuantinsuyo. Cuando hablamos de Tahuantinsuyo tenemos que mencionar al Inca Pachacute. Y tenemos que mencionar también que esta expansión tenía centralizado un territorio y luego después iban, digamos, sectorizándose en 4 más para la distribución de normas, de leyes y sistemas en general. Después de este sistema administrativo, que fue bastante eficaz, llegó después la conquista. Muy bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos. Muy bien, continuando con la unidad, ahora vamos a ver acerca de la evolución y las fuentes del derecho castellano. Muy bien, si tenemos que hablar acerca de la evolución, vamos a hablar de muchas cosas. Entre ellas, vamos a hablar de la incorporación de la conquista a Canarias, Granada, y también, por supuesto, las Indias, es decir, ya hubo un tema de conquista. Tenemos que hablar, por ejemplo, de la promulgación del ordenamiento de Alcalá, que también fue bien importante. Podemos hablar del derecho común, que ha quedado ya excluido de este sistema, del sistema castellano. Podemos hablar también después cómo el derecho, digamos, castellano ha sido llamado ahora como el derecho secular. Como hemos dicho, hablábamos mucho del tema religioso en esta época. Vamos a hablar acerca de cómo también se ha ido introduciendo un aparato burocrático del que dependieron la colonización y la evangelización. Recuerdo, buró viene de escritorio, burocrático significa trámites, es decir, comenzamos a ver un ordenamiento mediante procesos, mediante pasos. Luego también podemos hablar acerca de diversos organismos como el virreinato, que lo conocemos por clase de historia, las audiencias, las gobernaciones y las capitanías, que al fin y al cabo todas estas fueron formas de organizarse, formas como la colonia se enlazaba con España y el Perú. Y luego después tenemos que ya cuando se deja de hablar del derecho castellano propiamente, ya comenzamos a hablar de los códigos que regirían la Nueva España. Es decir, vamos a hablar de una codificación. Y eso lo vamos a ver en próximas diapositivas. Muy bien, si hablamos de las fuentes del derecho castellano, podemos hablar de siguientes cosas. Vamos a hablar acerca de la ley de los reyes y los consejeros. Ahí yo querría detenerme para contarte algo más. Los relatos y las crónicas también son fuentes de derecho, lo hemos visto en las primeras unidades. Las fuentes de la historia del derecho, a pesar de que hay bastantes crónicas y relatos en el Perú, para el derecho castellano las fuentes no eran las crónicas, a pesar que había contenido jurídico. Lo que era así ley era la ley del rey, es decir, lo que emitía el rey o sus consejeros, es decir, sus representantes aquí, en Perú. Eso sí era fuentes para el mundo jurídico de la época. Pero hoy en día podemos hablar que las crónicas también son fuentes de estudio jurídico.
Podemos hablar también acerca de las directivas y pragmáticas, que eran tipo de leyes, es decir, las directas, que eran de generación en generación, y las pragmáticas, que eran según lo que se acordaba para un momento determinado. Podemos hablar acerca de las compilaciones, que vienen del tema romano, ¿recuerdas? El tema de agrupar leyes. Podemos hablar, por ejemplo, del ordenamiento de Montalvo, más o menos a los 1484. Podemos hablar de las 83 leyes de Toro, el 502. Podemos hablar de las nuevas recopilaciones, y de ahí van a comenzar una serie de recopilaciones. Las recopilaciones, las nuevas recopilaciones, y luego después podemos encontrar la novísima recopilación. Es decir, son recopilaciones de las recopilaciones. Se iban aumentando normas nada más. Eso era lo novísimo. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la evolución del derecho castellano y vamos a continuar ahora con dos personajes importantes. Primero tenemos que hablar de Bartolomé de las Casas, quien fue un fray y que este fray, digamos, marca un momento de reclamos frente a la esclavitud o al maltrato que existía frente a los indígenas. Entonces va a generar una especie de movimiento que genera nuevas leyes, incorporando el tema de derechos a los indígenas. Es decir, evangelicemos, sí, pero con algunos derechos. No son menos, sino debemos de incluirlos. Y esta concepción la trae este personaje. Es decir, si hay una evolución, digamos, que marca algo, fue el tema de Bartolomé de las Casas con el tema de las nuevas leyes. Luego podemos encontrar otro personaje interesante. Veamos la siguiente diapositiva, como lo fue el tema de Inca Garcilaso. ¿Qué pasa con el mestizaje? Con el mestizaje ya hay un cambio en el tema del sistema. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una combinación español-indio. Y estamos hablando de que se instaura una nueva figura y que ellos tenían que tener también una serie de derechos. ¿Eran iguales a los españoles? ¿Eran diferentes de los españoles? ¿Eran menos que los españoles? Y comenzamos a hacer un cambio. ¿Recuerdas que hablábamos que el derecho era dinámico, que era cambiante? Pues aquí lo vemos con este Inca. El ordenamiento jurídico que entonces era, digamos, representado en este sistema, podemos encontrar primero en el tema de que los conquistadores, hablábamos del tema de los reyes, podemos encontrar, digamos, enlaces entre el virreinato, el mestizaje y la combinación de muchos más, como por ejemplo los mulatos, ¿no? Podemos encontrar distintos temas de clasificación y de nuevas, digamos, retos para el mundo del derecho de ese entonces. Veamos la siguiente. Podemos encontrar también que el mestizaje marca un nacimiento de una nueva raza y además que en este espacio jurídico en donde se desenvuelve va a generar nuevos cambios para el mundo del derecho y además va a generar, digamos, revoluciones o pequeños, digamos, rasgos de cambio o generación de cambio frente a los que nacen como nuevos mestizos, como nuevos mulatos y se van a crear movimientos, ¿no? Y por ahí también encontramos inclusive hasta movimientos de mulatos, africanos, encontramos varias, digamos, instamentos que se van creando como organizaciones. Muy bien. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en uno próximo. Muchísimas gracias por tu atención. Muy bien, hemos llegado al final de la unidad. Veamos algunas conclusiones. La primera es que el derecho de Castilla es este conjunto de normas que parten o se originan desde Castilla y que van a cambiar el ordenamiento jurídico dentro de un sistema, digamos, incluido en nuestro país. Digamos, la mentalidad filosófica y jurídica. También podemos hablar que en el mundo europeo se encontraban el nuevo continente y este choque de dos mundos generó un cambio importante porque se generaron nuevas leyes, nuevas instituciones y cómo debía de administrarse una colonia, a lo que llamamos madre patria, hacia nuestro Perú. Encontramos también que el derecho de Castilla tiene bastante influencia del derecho romano. Recuerda, todos los caminos conducen a Roma. Veamos la siguiente. También podemos ver acerca que los sistemas más resaltantes de la época serán, por ejemplo, el repartimiento y la encomienda, esta distribución de bienes a raíz del tema de la evangelización. Podemos encontrar que el derecho inca y pre-inca ya existía, a pesar de no ser escrito, ya existía un tema jurídico, un tema de orden, un tema de derecho. Es decir, había un sistema de valores.
Y podemos encontrar que las fuentes directas, digamos, del derecho castellano son las, digamos, impresas o dadas por el tema del rey. Es decir, estos, digamos, dictámenes que tenían los reyes son las fuentes con las que estudiamos el derecho castellano. Sin embargo, también hablábamos de que también tenemos los relatos y las crónicas que nos sirven también como referencias para estudiar el sistema pre-inca e inca de la época. Muy bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima unidad.